Bienvenidos a la Biblia en casa, lecturas devocionales basadas en el Evangelio de Lucas. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüí, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Hola, somos Jorge y Yolima y hoy estamos con ustedes en nuestro tiempo devocional La Biblia en casa, en el libro de Lucas. Les recordamos que en este tiempo estamos dirigiendo nuestro acercamiento devocional con la guía que nos invita a hacerle preguntas al texto. En esta ocasión, los textos narrativos. Los textos narrativos los encontramos en la página 2. Bueno, también anhelamos que este fin de semana que acaba de pasar hubieran tenido un tiempo devocional en familia muy especial en el libro de Lucas, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 13. Y los versículos del 14 al 15. Muy bien, entonces, ¿qué tal si empezamos? Acompáñennos a orar. Papá, gracias Señor porque tú nos cuidas, tú nos mimas Señor. Te damos gracias Padre porque permitiendo estos espacios devocionales, tú permites que nos acerquemos a ti. Gracias Señor porque tú eres un Dios cercano, un Dios presente. Y en esa cercanía Señor queremos poner este tiempo. Que seas tú en medio de nosotros Señor, dándonos tu protección, dándonos tu dirección y tu presencia Señor en este tiempo devocional. Que seas tú quien se revele a nosotros Señor y a aquellos que nos van a ver. Que seas tú quien dirija este tiempo Señor y quien tome el guión y la dirección de este tiempo devocional. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer para ustedes en la Nueva Versión Internacional el capítulo 4 de Lucas, los versículos del 16 al 30. Acompáñennos a leer. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad a los presos y dar la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Luego, enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaba. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, a Elías no fue enviado ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo, lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por encima, por en medio de ellos y se fue. Esta es la palabra del Señor. Amén. Bueno, guiándonos de acuerdo a la cartilla que tenemos, a la guía, vamos a entrar en la parte de observar qué es lo que este texto dice. Así que vamos a empezar con las preguntas. A ver, ¿a dónde y en qué tiempo sucede la historia?
¿Cuáles conocimientos tienes de este lugar? Bueno, lo primero es el dónde. Esto ocurre en una sinagoga en la ciudad de Nazaret. Ahí empieza pues la historia y al final ya fue expulsado y lo llevaron hasta fuera del templo, hasta la colina. Pero esta escena de estar en una sinagoga en la ciudad de Nazaret un sábado era una historia cotidiana. Nazaret era una pequeña provincia rural, tenía más o menos 400 habitantes. No eran muchos, era pequeña. La mayoría de las personas se dedicaban a la agricultura y algunos eran artesanos. ¿Como quién? Seguramente José. José el carpintero. Bueno, también era un espacio, así como era una provincia pequeña, también era lo suficientemente grande como para tener en ella una sinagoga. Pero era pequeña, no tenía prácticamente importancia, por eso casi no se hablaba de ella. Decir que alguien era nazareno era casi que un término despectivo o irónico. ¿En qué tiempo se presentó esto? Bueno, podemos decir que era más o menos al año 30 después de la era después de Cristo, porque pues ya Jesús estaba iniciando su ministerio, o sea, tenía alrededor de 30 años. Bueno, ¿y quiénes son los personajes principales o las personas de las que habla esta historia? Bueno, en esta historia la persona principal es Jesús, es el que más participa, del que más se habla, y también están los asistentes de la sinagoga. De Jesús es el que habla, Jesús es el que tiene un mensaje. ¿Y a quién le habla? A todos los asistentes de la sinagoga. En la sinagoga todos esos asistentes eran como un grupo muy diverso. Había conocedores, no conocedores, había sacerdotes, tal vez había escribas, había de todo como en botica. ¿Qué características tenían esas personas de las que nos habla este texto? Jesús, ya nosotros conocemos la historia completa, entonces sabemos que Jesús es el Mesías. En este momento Jesús se está revelando a sí mismo. Podríamos decir que está profetizando de sí mismo. Ya era conocido, ya era admirado por el pueblo, ya tenía fama y reconocimiento por sus enseñanzas y por sus señales. Los asistentes de la sinagoga, como decíamos ahora, era un grupo muy diverso, había sacerdotes, fariseos, había gente del común, gente que conocía la palabra, gente que no. Bueno, en esta porción de la escritura también podemos ver algunas reacciones de las personas. Entonces la pregunta a la que nos hace la guía es ¿cómo actúan o reaccionan las personas de las que habla este texto? Entonces Jesús, ¿cómo actúa Jesús? Actúa con mucha seguridad y tenía toda la convicción que le dan las verdades de la escritura porque él conocía la escritura. Los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, lo aprobaron, se impresionaron, se enfurecieron y después lo agredieron. Así de fácil. Bueno, ¿y cuál es la reacción que hay, la relación que hay entre esta historia y el texto que se contó antes? Bueno, en el texto anterior estaban hablando que Jesús fue tentado y cómo él responde con la palabra del Señor a esa tentación. Jesús empieza su ministerio, se está dando a conocer, enseña y recibe admiración de todos. Era un firme conocedor de la palabra. Entonces, en la historia anterior y en esta historia podemos ver cómo Jesús es un hombre conocedor de la palabra y firme en ella. Bueno, y en la historia que hay después, se nos va a hablar una serie de historias cortas. Primero un hombre que tenía un espíritu inmundo y cómo Jesús lo expulsa. Después nos habla de que sana a la suegra de Pedro. Hay muchas personas que Jesús sana cuando cae el sol.
Después Jesús reprende demonios y no los deja hablar porque saben quién es Él. Jesús recorre Galilea predicando las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Por qué recorre Galilea predicando? Porque para eso es que fue enviado. Entonces, ¿qué relación hay entre esta historia, la que nos tiene hoy conversando, y la anterior, que fue la de la tentación? Bueno, en la tentación estaba como Jesús inicia su ministerio con la palabra. En esta historia, cuando Jesús se presenta en la sinagoga, Jesús se muestra, se revela como el cumplimiento de la palabra. Y en la historia que viene, o en estas historias cortas que vienen, es como Jesús está aplicando y viviendo la palabra. ¿Cuál es el factor común entre estas tres historias entonces? Es la palabra. El inicio del ministerio de Jesús en cumplimiento y en aplicación de la palabra de Dios. Muy bien, ¿cuáles entonces son las palabras claves en esta historia? A ver, yo digo una, anunciar. Muy bien, yo digo otra, el cumplimiento de la promesa que había hecho Dios. En varias ocasiones en esta porción se menciona la escritura. También nos habla de el ungido, Jesús dice, yo soy el ungido. Sí, y la porción de la escritura que Jesús leyó, que viene de Isaías 51, Isaías 61, los primeros dos versículos, habla de que él era para anunciar las buenas nuevas, y las buenas nuevas es lo que nosotros conocemos como el Evangelio. Entonces es otra palabra bien clave ahí. Bueno, así hemos hecho un recorrido por la parte de observar. Vamos entonces a entrar a la siguiente parte, entender cuál es el mensaje que se desea comunicar a los oyentes originales de este texto. También nos formulamos preguntas, entonces podríamos hacernos pues todas las preguntas que se nos ocurrieran. Vamos a mirar las que se nos ocurrieron a nosotros. ¿Por qué Jesús leyó la escritura? ¿Quiénes podían leer la escritura? ¿Ese texto salió por casualidad o fue seleccionado intencionalmente? ¿Qué fue lo que causó el enfurecimiento de los que estaban en la sinagoga? ¿Cómo hizo Jesús para pasar por medio de toda esa gente que lo querían tirar al precipicio? Sí, muy bien. Bueno, vamos a intentar responder a esas preguntas. Pero poniéndonos en el lugar de esas personas, de todos esos asistentes a la sinagoga, y Jesús en medio de todos ellos. Muy bien, entonces la primera, ¿por qué Jesús leyó la escritura? Bueno, ahí nos toca empezar a responder la otra parte de la pregunta. ¿Quiénes eran los que podían leer las escrituras? Las reuniones de la sinagoga se celebraban obligatoriamente todos los sábados y todos los días festivos judíos. Había celebración en la mañana y en la tarde. El resto de los días la asistencia era voluntaria. ¿A qué iban las personas a las sinagogas? En ellas se leían las escrituras sagradas, se recordaban las tradiciones, se recitaban las plegarias, se fortalecía la unión de la nación judía. Se propiciaba pues como todo el nacionalismo religioso, se terminaba siempre con la bendición sacerdotal que se encuentra en el libro de los Números. Las sinagogas también podemos decir que eran administradas por un notable o por un consejo de 3 notables, y la explicación del texto sagrado se reservaba para un rabino o para un fiel que era versado en el conocimiento de la ley mosaica. Entonces, ¿por qué Jesús leyó la escritura? Bueno, tal vez no podríamos decir que él era o no era un rabino, eso no lo dice la palabra, pero sí sabemos que Jesús era versado en el conocimiento de la ley, era un fiel versado en el conocimiento de la ley, porque de hecho ya era famoso, ya tenía muchos seguidores que se maravillaban por su conocimiento de la palabra y por sus enseñanzas. Bueno, muy bien, entonces continuando con estas preguntas que nos formulamos, sigue esta. ¿Ese texto salió por casualidad o fue previamente seleccionado? ¿Qué nos dice el texto? Porque estamos haciéndole preguntas al texto. El texto nos dice que Jesús encontró el lugar donde estaba escrito.
La Biblia no es explícita si fue que Jesús lo buscó o que a Jesús se lo dieron así ya puestecito, lea aquí, si fue por casualidad. Este texto le respondió, pero le correspondió. Pero realmente eso no es lo importante. Lo importante no es si Jesús eligió el texto intencionalmente o si fue una porción que aleatoriamente le tocó leer. Lo realmente importante es que esa profecía, la de Isaías 61, se cumplió ese día con Jesús en la sinagoga. Eso es lo realmente importante. Bueno, a él sí le habían entregado el rollo de Isaías, pero la parte que leyó, pues no sabemos si se lo entregaron ahí justo lea esto o él tuvo la oportunidad de seleccionar ese texto dentro de todo el rollo de Isaías. Bueno, muy bien, sigamos entonces con la otra pregunta. ¿Qué fue lo que causó el enfurecimiento de los que estaban en la sinagoga? Bueno, en nuestro estudio nosotros encontramos 3 razones que pudieron haber causado semejante enojo, porque vieron cómo cambia completamente la reacción de ellos, desde maravillarse hasta agredir. Entonces, ¿qué causó tanto enojo? Primera posible razón, Jesús se apropió de esa profecía para él mismo. Si Jesús lee la profecía, si Jesús lee el texto, ahí Jesús no dice nada nuevo, no debía haber motivo para causar enojo, era lo que siempre se hacía. Lo que hizo de diferente y de inesperado fue que lo asumió para él. Un texto que estaba para Dios o para el Mesías, en su venida, él lo asumió para él. Esta profecía se cumple en mí. Primera razón. ¿Por qué eso los pudo haber enojado tanto? Porque es que los judíos sí estaban esperando un Mesías. Pero ese Mesías, según sus expectativas, era un rey poderoso, imponente, importante. Y Jesús era un personaje de una pequeña aldea, de una familia humilde. No cumplía con sus expectativas. Bueno, la segunda como cosa o consideración que tuvimos para responder qué fue lo que causó que la gente se enojara tanto es que ellos tenían la expectativa de que Jesús iba a llegar a Nazaret a hacer milagros, y Jesús, en cambio de hacer milagros, pues les estaba diciendo: crean que yo soy el Mesías, por fe. Y ellos eso como que no los convenció mucho, entonces estaban dudando de si realmente él sería el Mesías o no, porque no estaban viendo los milagros que él estaba haciendo. Jesús les había dicho: es que no van a reconocer en su propia tierra al Mesías. Bueno, y en esa explicación, en esa enseñanza que Jesús les da, Jesús acudió a las Escrituras, a la historia de Elías y a la historia de Eliseo, y les mostró que la bendición y el favor del Señor no lo iban a recibir por el simple hecho de ser judíos. Lo podía recibir cualquiera. Lo podía recibir cualquiera. De hecho, Naamán, el que fue curado de lepra, no era judío, y la viuda donde mandaron a Elías tampoco era judía, fueron extranjeros. Entonces, ¿por qué lo iban a reconocer? Bueno, Jesús trataba de mostrarle a estas personas en la sinagoga que eran su propio pueblo, que ellos estaban muy inclinados como a perder una gran bendición por el simple hecho de no aceptar quién era él. Bueno, vamos con la siguiente pregunta entonces. ¿Cómo hizo Jesús para pasar por medio de los que lo querían tirar al precipicio? Porque pues primero eran muchos y Jesús era solo, y lo llevaron, o sea, lo cogieron, lo sacaron del templo, lo llevaron entre una multitud, y al final dice él salió entre ellos como si nada. Después de esa descripción detallada que nos permite imaginarlos tranquilamente la escena, dice el texto: como todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo, lo llevaron hasta la cumbre de la colina para tirarlo al precipicio. Solamente hay una forma de explicar eso que ocurrió. Tuvo que haber sido una manifestación milagrosa del poder de Dios en su Hijo Jesús. Sí. Bueno, entonces ahora sí seguimos con la última pregunta de la parte de entender.
¿Cuál es la idea principal de este texto? Pues la idea principal de este texto es: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Era el cumplimiento de la promesa de Dios en medio del pueblo que lo estaba escuchando, en medio de los que estaban en la sinagoga. Cumplimiento de la promesa. Amén. Pasamos entonces a nuestra parte de la guía, donde nos invita a poner en práctica lo que hemos aprendido en pasos concretos para andar en rectitud. ¿Qué es lo que este texto nos invita a hacer? Bueno, entonces empezamos. ¿De qué forma este texto podría impulsar tu relación personal con Dios? Pues yo creo que lo primero es que este texto nos llama a que hagamos un reconocimiento permanente de la necesidad de un redentor en quien se cumpla la ley. Y el único en quien se cumple la ley es Jesucristo. Pero la otra pregunta sería: ¿cuál es esa cosa práctica en la que podemos vivir ese reconocimiento? Bueno, yo les quiero contar que cuando estábamos haciendo este estudio, este acercamiento devocional, tuvimos que pararlo porque hubo una situación familiar en la que pues, yo quería tener el control y hagamos esto, hagámoslo así, bueno, en fin, resolviendo una situación que teníamos. Y de pronto haciendo el estudio, pues el acercamiento devocional, dije: no, pero Señor, si tú tienes el control, tú eres el Salvador y tú eres el único que puede resolver esto. Entonces hubo que pararlo para poder acercarnos prácticamente a vivir a Dios como nuestro Salvador y hacerlo presente. Bueno, luego, como todo lo que se pone en manos del Señor, se pudo resolver. Entonces eso es esa forma práctica. ¿Cómo lo podemos vivir? Pues, entonces mi esposa reconoció que ella quería tener el control, también reconoció la necesidad de dejarle el control al Señor y soltó el control y le dejó el control al Señor. Y ahí está, como ella lo dice, después de que le entregó el control al Señor fue cuando se solucionó la situación. Bueno, lo que dice este texto entonces, ¿qué consecuencias tiene para tu relación con el mundo o con el prójimo? A ver, estamos llamados a compartir el Evangelio. La forma en que vivimos nosotros también es algo que debemos testificar, que debemos compartir. No solamente compartir lo que dice en el texto, sino la forma como nosotros damos testimonio de él a los demás. Nuestras propias experiencias con la palabra son muy importantes y pueden ser muy determinantes para que las otras personas lleguen también fácil a la palabra y la encuentren como la expresión de un Dios vivo. Jesús vino a dar libertad a los oprimidos por el pecado. Y nosotros debemos contar y predicar eso. Pero ¿a quiénes? ¿A quiénes vino a darle libertad? A los que creen y lo reconocen. Porque en la sinagoga, bueno, en Nazaret este texto nos dice que lo conocían pero no lo reconocieron como el Mesías. Si no lo reconocieron, no pudieron disfrutar de esas bendiciones, sí, y de esos milagros. Lo conocían como el hijo del carpintero. Y también tenemos que salir y decirle a los demás: él vino a dar vista, pero no a todos, sino a los que no ven a Dios. Bueno, la siguiente pregunta: ¿cuáles verdades nuevas has encontrado en este texto? Verdades nuevas. Pues podríamos decir que hay una verdad, tal vez no sea nueva para muchos, pero hay una verdad que es completamente clara que nos enseña esta historia, y es que en Jesús se cumple la promesa de redención y se cumple también el Evangelio de la Gracia. No, pero entonces, ¿qué es el Evangelio de la Gracia? El Evangelio de la Gracia es reconocer que fuimos creados por Dios en una relación permanente y maravillosa con el Creador, pero que nuestra condición de pecado dañó esa relación. Entonces Dios, en su amor, pues se convirtió en hombre, en la persona de Jesucristo, porque Él era el único que podía realmente cumplir con la santidad, cumplir con ser santo, y así volver a
a tener una relación permanente con Dios a través de Jesucristo, a través de la santidad de Jesucristo. Entonces necesitamos creer que Él es el Redentor nuestro, nuestro Salvador, a través de quien Dios nos ve santos, porque en nuestra condición de pecado no lo somos. Sí, Él solamente es el único que puede pagar por nuestros pecados. ¿Cuáles acciones deberías comenzar a poner en práctica? Bueno, lo primero que yo debería empezar a poner en práctica es acudir permanentemente, hacerlo muy consciente, acudir permanentemente a Jesús nuestro Redentor, reconociendo que Él es eso, nuestro Redentor, aceptando y reconociendo nuestra necesidad permanente de Él como Salvador, porque Él es el que nos da libertad de pecado. Pedirle que nos dé esa libertad de pecado, pedirle que nos abra los ojos para que podamos ver a Dios. ¿Descubriste algo por lo que quieras darle gracias a Dios? Cada que llegamos a esta pregunta, yo me esfuerzo por encontrar diferentes cosas por las que yo le quiera agradecer a Dios. Y en muchas ocasiones me repito, no se vale repetir, no se vale repetir, no se vale repetir. Y como en otras ocasiones, hoy una vez más termino diciendo que quiero darle gracias a Dios por revelarse en mi vida, a través de su palabra y por Jesucristo, que es mi Redentor. Hemos llegado al final de nuestro tiempo devocional, así que los invitamos a orar con nosotros con el acróstico CASA. La C de confesión, A de adoración, S de súplica y A de agradecimientos. Oremos conversando con Dios, hablándole sobre lo que hemos aprendido en este texto. Acompáñennos a orar. Padre, venimos delante de ti a pedirte perdón, Señor. Yo quiero pedirte perdón porque así como los judíos y los nazarenos de la sinagoga que nos relata este texto de Lucas, yo me acerco a tu palabra y me maravillo con ella, Señor. Pero luego quiero vivir una vida en mi comodidad, rechazando la palabra que no se ajusta a mi voluntad, Señor, y desconociendo que tú eres Dios. Padre, perdóname, Señor, por esas veces que yo no te veo, Señor, que yo no te reconozco, que yo no te puedo admirar ni acercarme a ti como un Dios soberano, Señor. Perdóname, Padre. Papá, también nos acercamos a ti en adoración. Quiero adorarte, Señor, porque tú eres el ungido, tú eres el escogido, el apartado, el supremamente santo del Señor, el único que pudo, Señor, haber venido y haber cumplido con la palabra, haber cumplido con todas las profecías desde el primero de los patriarcas y de los profetas hasta tu misma venida. Te adoro, Señor, porque tú eres lleno del Espíritu, pero también porque tú eres uno mismo con el Padre. Te doy gracias, te adoro, Señor, porque siendo tres son uno y siendo tres cumplen el plan perfecto de nuestra redención. Gracias al Hijo podemos restaurar, recibir perdón de pecados y restaurar la relación con el Padre. Y tu Padre nos perdonas porque cuando nos miras a nosotros, los que creemos en tu Hijo Jesucristo y corremos a sus pies, tú no nos ves a nosotros, sino que los ves a Él. Y por eso es que dices justificado. Te doy gracias y te alabo y te adoro y te honro, Señor, por tu soberanía, por tu majestad, porque eres cumplimiento de palabra y porque eres el único que puede exaltarnos a nosotros. Padre, yo te suplico, Señor, que tú pongas en nosotros un corazón que te reconozca a ti como Salvador. Que tú en todas las áreas de nuestra vida, en las áreas de mi vida, Señor, y de todos mis hermanos, Señor, seas verdad, seas una verdad que cumple la promesa de la salvación y la redención, que te podamos reconocer como nuestro Salvador.
Te lo suplico en el nombre del Padre. Padre, te agradecemos porque tú cumples tu promesa. Tú eres un Dios presente, cercano y cumplidor de tu promesa. Te agradecemos, Señor, porque tú nos prometiste salvarnos y nos diste a tu Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Te agradecemos también, Señor, porque tú trajiste libertad a los cautivos. Señor, yo era cautivo del pecado y tú me liberaste por medio de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias, Señor, porque tú viniste a darle vista a los ciegos. Yo no podía verte, Señor, y ahora, gracias a ti, Señor, te veo, porque tú pusiste en mí el querer y el hacer, porque tú pusiste en mí la fe, porque tú cambiaste mi corazón para que Jesucristo pudiera habitar en él y así poder verte y poder relacionarme contigo. Te agradezco, Señor, también porque tú eres esperanza para mí, que soy pobre de corazón, porque tú eres esperanza para mí, que no tengo nada que ofrecerte más que mi pecado y mi imperfección. Sobre todo, Señor, quiero agradecerte porque tú eres tan cercano que vives en medio de nosotros. Tú vives en medio de nuestra casa, tú vives en medio de nuestras relaciones, tú vives en medio de nuestra iglesia y nuestros hermanos. Y te doy gracias por eso. Es motivo de agradecerte, de darte toda gloria, toda honra y toda alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por acompañarnos en este tiempo devocional. Tenemos una invitación muy importante para ustedes. Queremos invitarlos para que mañana martes, en nuestro tiempo devocional La Biblia en Casa, a las 7:30 de la noche, nos acompañen en vivo por Zoom y por YouTube. Ha sido muy especial ver cómo entre todos también podemos hacer iglesia, hacer comunidad y hacer el devocional. Entonces mañana muy especial, 7:30 de la noche por Zoom. Si no reciben el enlace o no están vinculados con el chat de la iglesia, a través de cualquiera de nosotros o por las redes sociales podemos hacer contacto para que puedan acompañarnos. También, además de estar en la plataforma Zoom, nos vamos a encontrar por YouTube. Va a haber transmisión en vivo por YouTube. Bueno, el Señor les bendiga. Chao. Chao. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz como otra no hay. Y terminarán los problemas y mientras llega